ya tienen. Cuando la pura teoría, la siguiente presentación que vamos a ver es posterior. Bien, primero dice que las matrices se utilizan en el cálculo numérico, en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y de las derivadas parciales. Además de su utilidad para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices aparecen de forma natural en geometría, estadística, economía, informática, física y otras ciencias. Esto es parte de la teoría, por favor, no se asuste que no es nada complicado. Nosotros aquí vamos a ver específicamente el uso de matrices para lo que son operaciones de suma, resta, multiplicación, como estábamos viendo en el programa, y lo que son sistemas de ecuaciones lineales. No vamos a ver derivadas, no vamos a ver diferenciales, sino que simplemente aquí se hace referencia a que las matrices de estos sistemas lineales y diferenciales, pero aquí no vamos a ver diferenciales, no vamos a ver derivadas. Lo que sí vamos a ver son sistemas de ecuaciones lineales. La utilización de matrices constituye actualmente una parte esencial de los lenguajes de programación, ya que la mayoría de los datos se introducen en los ordenadores como tablas organizadas en filas y columnas. ¿Qué es una matriz? Dice que una matriz es un arreglo rectangular o cuadrado de valores numéricos, letras o símbolos, ordenados, dicen, filas y columnas, corchetes. Se llama matriz de orden M por N a todo conjunto rectangular de elementos A y J dispuestos en M líneas horizontales, que son las filas, y N líneas verticales, que son las columnas de la forma. Esto es una matriz. Si nos vamos a la definición, dice, de la matriz, veamos aquí, dice que es un arreglo rectangular o cuadrado. Ese arreglo rectangular o cuadrado está compuesto por letras, números o símbolos. Esas letras, números o símbolos que van a ser los elementos de la matriz van a estar ordenados en filas, que son líneas horizontales, y en columnas, que son líneas verticales. Y ese ordenamiento en filas y columnas están encerrados entre corchetes. Eso es una matriz. Vuelvo a repetir, dice que es aquel arreglo rectangular o... Aquí estamos entonces, por favor. Cada matriz tiene ciertas características dentro de las... ¿qué quiso decir Brandon Espinosa con... Cada matriz tiene ciertas características. Dentro de una de las características es al igual que nosotros, tenemos un nombre para que nos identifiquen. Por ejemplo, está Carla, está Vinicio, está Erwin, está Gabriela, está Alejandra. Esos nombres nos identifican unos de otros. Entonces también las matrices van a tener un nombre que las identifique, que van a estar identificadas con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, desde la A hasta la Z. Una matriz puede llamarse A, puede llamarse B, C, D o cualquier otra letra del abecedario mayúscula, siempre mayúscula. Esa es la primera característica que podemos tener de una matriz. Hay una segunda característica, que los elementos de la matriz se expresan con letras minúsculas y subíndices que indican el lugar ocupado de A, B y C. Un elemento genérico que ocupe la fila I y la columna J se escribe A y J. Si el elemento genérico aparece entre paréntesis, también representa a toda matriz. Para el elemento A, 1, o sea, A sub 1, 1, primera fila y primera columna, A sub 1, 2,
A sub 1, 3 y así sucesivamente. Entonces, tiene una característica que cada uno de los elementos representan una fila y una columna, es decir, una posición tiene cada uno de estos elementos. Hablamos aquí de los elementos A y J. La I indica el número de fila de la posición del elemento y la J indica el número de columna de la posición del elemento. Cada uno de estos elementos, el A sub 1, 1, el A sub 1, 2 y el A sub 1, N, es decir, van a haber tantas columnas como sea necesario. Este subíndice es el que nos indica la posición. Este elemento es diferente que este por la posición que tiene dentro de la matriz. Este es el A sub 1, 1 y que es la fila y J, que es la columna, que lo hace diferente al elemento A sub MN, es decir, tantas filas como columnas puede tener. Puede ser el elemento de la cuarta fila y cuarta columna, o el elemento de la quinta fila y quinta columna. Esas son las características también que cada elemento se va a diferenciar uno del otro por la posición que tienen dentro de la matriz. Cada elemento va a tener una posición diferente, es decir, que este A con este A se van a diferenciar por la posición que ocupan dentro de la matriz. Siempre dentro de las características de la matriz, al igual como nosotros tenemos un tamaño que nos lo miden a través de la estatura y el peso, entonces también todas las matrices tienen un orden. El orden de una matriz está dado por el número de filas y el número de columnas. Las filas se presentan en forma horizontal y las columnas en forma vertical. El orden se expresa como una multiplicación M por N y se escribe al pie de la misma y el producto es el número total de elementos. Se llama matriz de orden M por N a un conjunto rectangular de elementos A y J dispuestos en M filas y N columnas. Al orden de una matriz también se le denomina dimensión o tamaño. Es cuando hablemos nosotros de una dimensión, nos referimos al orden de la matriz. Hablamos de un tamaño, nos referimos al orden de la matriz. Es decir, siempre que nosotros hablemos de la dimensión de una matriz o del orden de una matriz, estamos hablando entonces de lo que es el tamaño de la matriz. Entonces, si hablamos nosotros del orden de una matriz, nos estamos refiriendo a lo que es la dimensión o el tamaño de la matriz. Bien. Ejemplo. Tenemos aquí una matriz. ¿Será que esta reúne las características para poderle llamar una matriz? Dice que una matriz es un arreglo rectangular o cuadrado que está compuesto por números, letras o símbolos. En este caso está compuesto este arreglo, ¿por qué? Por números. Y esos números dice que están ordenados en filas y columnas. Entonces, para poder determinar cuál es el orden de una matriz, vamos a decir que la matriz es del orden M por N. M es el número de filas que tiene la matriz y N es el número de columnas que tiene la matriz. Si hablamos nosotros aquí, esta sería una matriz del orden M por N, decimos 1, 2, 3, 4 filas. Las filas se cuentan de arriba hacia abajo, entonces decimos que esta es una matriz que tiene 4 filas contamos las columnas de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4 por 4. Entonces tenemos aquí una matriz del orden de 4 por 4. Este es su tamaño, esta es su dimensión. No se realiza la multiplicación, sino que simplemente se dice que es del orden de 4 por 4. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, 4 por 4 es igual a 16, quiere decir que esta matriz tiene 16 elementos, pero no se realiza la multiplicación. Otra de las características importantes y que nosotros tenemos que comprender muy bien es que toda matriz tiene dos diagonales, una principal y una secundaria.
¿Cómo vamos a saber cuál es la diagonal principal y cuál es la diagonal secundaria? Estamos hablando nosotros que para que la matriz tenga las dos diagonales, primero tiene que ser una matriz cuadrada. Y para que sea una matriz cuadrada, tiene que tener el mismo número de filas y mismo número de columnas. En este caso, la matriz de 4 por 4. Tiene una diagonal principal. Los elementos es A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3 y A sub 4, 4. Esos son los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal parte de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Esta es la diagonal principal. Si vemos el menos 3, es el elemento A sub 1, 1. El 1 es el elemento A sub 2, 2. El 8 es el elemento A sub 3, 3. El 12 es el elemento A sub 4, 4. También tiene una diagonal secundaria. Dice que está compuesta por los elementos A sub 1, 4, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 4, 1. La diagonal la secundaria parte de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Observemos entonces, dice que el elemento A sub 1, 4 pertenece a la diagonal secundaria. Este es el elemento A sub 1, 4. El 8 es el elemento sub 2, 3, es decir, segunda fila, tercera columna. El 9 es otro elemento que pertenece a la diagonal secundaria, que es el elemento de la tercera fila y segunda columna. Y por último, el 1/7, que es el elemento de la cuarta fila y primera columna. Estas son las dos diagonales, la diagonal principal y la diagonal secundaria. Ahora vamos a ver algunos tipos de matrices, los tipos de matrices más utilizados, aquellos tipos de matrices que nos van a servir de aquí hasta el último día de clases. Dentro de esos tipos de matrices vamos a ver los más comunes, los que más se utilizan. El primer tipo de matriz dice que es una matriz fila. Hablamos de una matriz fila. Para que sea una matriz fila, esa matriz tiene que tener una sola columna y una sola fila, porque es matriz fila, una sola fila y varias columnas. Por ejemplo, sea la matriz F, nombre, cuya dimensión o orden es de 1 por 4. ¿Por qué? Porque tiene una sola fila y tiene 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Por qué hablamos que es una matriz fila? Porque reúne la condición para una matriz fila. Dice que tiene una sola fila y varias columnas. También hablamos de una matriz columna. La matriz columna es aquella que tiene varias filas y una sola columna. Ejemplo, la matriz C, y si observamos, dice tiene 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas y una sola columna. ¿Reúne las condiciones para hacer matriz columna? Sí, porque dice que está compuesta por varias filas, en este caso 4 filas, y una columna, en este caso 1. Entonces, esto es una matriz columna. Hablamos de una matriz cuadrada, ya mencioné anteriormente que las matrices cuadradas tienen dos diagonales, entonces solo para recordar, una matriz cuadrada dice que tiene igual número de filas que de columnas, es decir, que para que sea cuadrada, el número de filas que simboliza como m es el número de filas y n es el número de columnas. Entonces, para que una matriz sea cuadrada, debe tener el mismo número de filas que columnas. Esta tiene 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces estamos hablando 4 filas por 3 columnas. Repitiendo, las filas se cuentan de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Y las columnas de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. 4 por 4. Matriz nula. Si todos sus elementos son 0, es una matriz nula. También se denomina como matriz 0 y se denota por 0 EB por N. Esto es una matriz nula, es decir, que todos los elementos tienen que ser 0 para poderse llamar matriz nula. Matriz ampliada.
La matriz ampliada se integra de dos matrices separadas por una línea vertical, es decir, esto es una matriz ampliada. Tenemos aquí dos matrices, ¿sí? Solo que están separadas por una línea vertical. A esto se le llama una matriz ampliada que está integrada de dos matrices. Separadas, ¿por qué? Por una línea vertical. Matriz de identidad. Esta matriz es bien importante que ustedes la comprendan, por favor, porque nos va a servir hasta el último día de clases. Es decir, que esa matriz de identidad la vamos a utilizar hasta el último día de clases, la vamos a estar viendo. Y dice que una matriz de identidad tiene que ser cuadrada. Si no es cuadrada, no puede ser una matriz de identidad. Los elementos de la diagonal principal. Aquí ya estamos hablando de la diagonal principal. Dice, cuyos elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y los restantes elementos son 0. También se le llama matriz unidad y se denota con la letra I de identidad. Veamos si esta matriz reúne las condiciones para poderle llamar matriz de identidad. Dice, es una matriz cuadrada. Veamos el orden entonces, dice que es 4 por 4, exactamente, es una matriz cuadrada. Dice que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. La diagonal principal es aquella que parte del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Todos esos elementos que están en la diagonal principal tienen que ser unos. Y dice que los restantes son elementos, son ceros. Es decir, que todos los elementos que van a estar sobre y bajo de la diagonal principal tienen que ser ceros. Si reúne estas condiciones, entonces podrá ser llamada matriz identidad. Tenemos una matriz agregada. La matriz agregada resulta de agregarle a la matriz original dos o más columnas a la derecha de esa misma matriz, con el propósito de aplicar a diagonales primarias y secundarias operaciones aritméticas. Esto es una matriz agregada. Ahí está la matriz original, dice, resulta de agregarle a la matriz original. Esta es la matriz original. Dice que la matriz agregada resulta de agregarle a la matriz original dos o más columnas a la derecha de esa misma matriz. Aquí tenemos la matriz original, esta es la matriz original, y para que pueda llamarse agregada le tenemos que agregar a la derecha dos o más columnas. En este caso estamos agregando la primera y la segunda columna para convertirla en una matriz agregada. Y por último, de los tipos de matrices que vamos a ver nosotros aquí en esta presentación, es la matriz transpuesta, que es otra matriz que también va a ser de utilidad cuando entremos a ver los modelos matemáticos. Dice, la matriz transpuesta, sea la matriz T, se llama matriz transpuesta de T, a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por columnas o viceversa. Se representa por T elevado a la T potencia, ya sea la potencia minúscula o mayúscula. Entonces, dice que siendo una matriz original, que es esta matriz original, esa matriz tiene su transpuesta. Ahí sí no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser cualquier matriz y esa matriz tiene una transpuesta. Es la transpuesta de la matriz. Dice aquí que se logra combinando o cambiando ordenadamente las filas por las columnas o viceversa. Es decir, que las filas pasan a ser columnas, o sea, las filas de la matriz original pasan a ser columnas de la matriz transpuesta o las columnas de la matriz transpuesta pasan a ser filas de la matriz transpuesta. Aquí lo vamos a hacer filas a columnas, es decir, vamos a cambiar las filas de la matriz original a columnas de la matriz transpuesta. Tenemos entonces primer fila cuyos elementos 90, 20 y 40. Estos tres elementos de la primera fila van a ser los elementos de la primera columna. El 90, el 20 y el 40. Estamos aquí trasladando nosotros, sí, cambiando la primera fila y pasándola a convertir en primer columna en la matriz transpuesta. La segunda fila, cuyos elementos 30, 80 y 60
va a pasar a ser la segunda columna. El 30 va de la segunda fila, va a la segunda columna. El 80 va a la segunda columna. Y el 60 también va a la segunda columna. La segunda fila pasó a ser segunda columna. Y por último, la tercera fila pasará a ser tercera columna. El 10, 20, 60, que son los elementos que conforman la tercera columna, pasarán a ser la tercer fila, pasarán a ser la tercera columna, repitiendo. Tercer fila pasará a tercera columna. El 10 en la tercera fila, 10 de la tercera columna. El 20, 20 de la tercera columna. Y el 60, 60 de la tercera columna. Ahora, si vemos, aquí pasamos filas a columnas. Si pasáramos columnas a filas, observe. La primera columna tiene el elemento 90, 30 y 10. Esta primera columna la cambiamos por primera fila de la matriz transpuesta. Tenemos 90, 30 y 10. Aquí está 90, 30, 10, 90, 30 y 10. Segunda columna 20, 80 y 20. Segunda fila 20, 80 y 20. Y por último, tercera columna, tercera fila 40, 60 y 60. Eso es la primera parte, o sea, solo para que ustedes tengan ya conocimiento de qué es una matriz, cuáles son las características principales de una matriz y algunos tipos de matrices que nos van a servir más adelante. Aquí tenemos una matriz. Esto es una matriz cuyos elementos le vamos a poner ahí elementos. Vamos a poner aquí un 3 o puede ser cualquier número. Un 3, le vamos a poner un 5, le vamos a poner un 6, le vamos a poner aquí un medio, le vamos a poner aquí un 4, le vamos a poner aquí un 8. Bueno, sí visualizan esa matriz, ¿verdad? Sí. Sí, va. Entonces tenemos aquí nuestra matriz 3, un medio, 5, 4, 6 y 8. Esta matriz tiene un orden. ¿Qué orden tiene esa matriz? Empecemos por eso. ¿Qué orden tiene esa matriz? Vamos a ver si aprendimos. ¿Qué orden tiene esa matriz? De 3 por 2. 3 por 3, 2, ¿verdad? ¿Y cómo lo ponemos aquí? de Dice 3 por 3. 3 filas, ¿va? Contamos 1, 2, 3 por 1, 2 columnas. Ese es el orden. ¿Le podemos dar un nombre a esta matriz? ¿Cómo le damos el nombre a las matrices? ¿Cómo le damos el orden a las matrices? O sea, el nombre o las letras del alfabeto. Esta puede ser la matriz A, como puede ser la matriz M. Vaya, tenemos una matriz. Ahora nosotros queremos la transpuesta de la matriz M. Venimos, dice, necesitamos conocer la transpuesta de la matriz M. La matriz transpuesta de la matriz M va a ser igual. Dice que ya sea las filas pasan a ser columnas o las columnas pasan a ser filas. Empecemos con las filas. Traslademos filas a columnas. Y decimos, 3 que está en la primera fila va a pasar de la primera columna. Apaguen esos micrófonos, por favor, por el momento. Tenemos el 1 medio que está en la primera fila, va a pasar al elemento de ¿qué? De la primera columna. Va, trasladamos el 3 y el 1 medio que corresponden a la primera fila de la matriz original y pasó a ser la primera columna de la matriz transpuesta. Luego vamos con el 5 y 4, esos son de la segunda fila de la matriz original y pasarán a ser, estos dos elementos pasarán a ser elementos de ¿qué? De la segunda columna de la matriz original. Tenemos aquí entonces el 5 y el 4. Ahora vamos a trasladar la tercera fila
a ser tercer columna. Y tenemos el 6 pasa a la tercera columna, que está en la tercera fila, y el 8 pasa a la tercera columna. Eso es una matriz transpuesta. Ahora bien, aquí trabajamos filas a columnas, pero si nosotros venimos y trabajamos siempre la matriz transpuesta de M, solo que ahora vamos a trabajar columnas a filas. Eso quiere decir que la primer columna pasará a ser ¿qué? Primer fila. Los elementos de la primera columna tenemos 3 a la primera fila. El 5 de la primera columna a la primera fila. Y el 6 de la primera columna a la primera fila. Luego tenemos aquí, segunda columna pasará a ser segunda fila de la matriz transpuesta, cuyos elementos, un medio, el 4 y por último el 8. Ahora observen por favor, ¿será que estas dos matrices transpuestas son iguales? Pregunto. Sí, Rodrigo, ese tema está en el libro. Todos los temas que vamos a ver están en el libro. ¿Serán estas dos matrices iguales? ¿Las dos transpuestas? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Aclarada la duda? ¿Está aclarada la duda, compañero? Gracias. ¿Sí? Solo aquí una matriz. ¿Le explico? Aquí. Tenemos aquí, bueno, tenemos una matriz. Esta matriz tiene el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6. Esta es una matriz original, ¿sí? Va. Ahora queremos una matriz agregada. Dice que para que una matriz sea agregada, entonces nosotros le tenemos que agregar 2 o más columnas a la matriz original, que las vamos a dividir por una línea vertical. Entonces venimos aquí, tenemos una línea vertical. Entonces aquí vamos a tener la matriz original. Esta matriz la vamos a obtener aquí, la original. Tenemos entonces en la original los elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Va. Ahora dice que para que se convierta en una matriz agregada, vamos a agregarle al lado derecho 2 o más columnas. En este caso yo decidí agregarle la columna número 1 y cuyos elementos es el 1 y el 2, y la columna número 2, cuyos elementos es el 3 y el 4. Esa es una columna agregada. No sé si le respondo su duda. Ahí estamos, Lick. Resuelto. Estamos entonces. ¿Algo más? Disculpe, pero siempre va a ser las primeras dos columnas. Es que, mire, eso va a depender de la necesidad. Por lo regular, nosotros vamos a trabajar aquí agregando las dos primeras columnas. Ya en la vida real depende de la necesidad y la herramienta matemática que esté trabajando. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar la matriz agregada para calcular el determinante a través de la regla de Sarros. Por eso es que les hago hincapié en esta matriz agregada. Y utilizamos las dos primeras columnas. ¿Algo más? Buenas noches, licenciado Quiñones. Buenas noches. Ahí visitando. Diagonales. Tenga diagonales. Si no es cuadrada, no tiene diagonales. Entonces vamos a tener aquí una matriz. Cualquier matriz, ponga la matriz D. Para que sea cuadrada tiene que tener el mismo número de filas y mismo número de columnas. En este caso vamos a trabajar 3 filas y 3 columnas. Pensemos aquí el 3, el 4, el 5. Los números que yo voy a escribir, eso no es de importancia ahorita.
el 6, el 0, el 1, el 2, el 7, el 9. Ahí tenemos una matriz. Esa matriz es del orden de ¿cuánto? ¿Cuántas filas por cuántas columnas? 3 por 3, Lick. 3 por 3. 3 por 3. Tenemos una de 3 por 3. Vaya. Toda matriz cuadrada tiene dos diagonales. La diagonal principal y la diagonal secundaria. La diagonal principal es aquella que parte de la esquina superior derecha, aquí, esquina superior derecha, hacia la esquina inferior izquierda. Esto es la diagonal principal de la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha. Estos son los elementos de la diagonal principal. Esta es la principal. Tiene una diagonal secundaria. La diagonal secundaria es aquella diagonal que parte de la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda. Y esta es la diagonal secundaria. No sé si aclaro la duda con eso. Sí, Lick. A quien preguntó sobre las diagonales, ¿queda claro? Sí, sí, sí.